Bienvenido al podcast, Cristóbal, ¿qué tal estás? Buenos días, Caco. Pues aquí estamos, todo bien. Nos alegramos, lo primero por parte de Interpol, muchas gracias por ofrecerte a compartir ese trabajo de investigación de STFG, trabajo final de grado, que has realizado enfocado al tema policial y que ahora vamos a desarrollar. Pero bueno, así de preámbulo, vas a tratar sobre la comunicación persuasiva, que es uno de los elementos del uso de la fuerza que estaría dentro de de los primeros, ¿no? Estaría la presencia policial y luego ese diálogo, esa comunicación, etcétera. Pero antes de nada, entrar en materia, Cristóbal, una breve presentación para nuestros oyentes, para que sepan quién eres. Pues nada, un policía nacional que lleva, o yo lo considero que llevo poquitos años de servicio todavía, sobre todo comparado con algunos compañeros que tenemos ahí en la calle. Y nada, sobre todo formado en el ámbito de la seguridad ciudadana, que es donde he estado trabajando la mayoría de mi carrera policial y poco más. Pero vamos, el podcast al final, como bien has dicho, va a tratar del trabajo de investigación que hice para finalizar la carrera sobre comunicación persuasiva y demás, así que poco tiene que ver al final con, con el trabajo en sí, vamos. ¿Y qué te llevó a realizar este tipo de investigación? Pues al final es algo de lo que no se habla mucho y, o sea, no tiene, por así decirlo, tanta publicidad, tanta oferta en esos cursos de formación que vemos, ¿no? Que si tiro policial, engrillamiento, defensa, que obviamente también son muy importantes, todo se ha dicho. Y ese es el tema, que no se ha dado, no se ha hecho mucho hincapié en ello cuando al final son las primeras herramientas que utilizamos en la mayoría de intervenciones. Cuando llegamos a un sitio, lo primero que hacemos es hablar con la gente y demás. Entonces, pues eso es. Era indagar un poquito más en el asunto y ver qué se puede sacar de ahí. Pues nada, vamos a intentar explicar, sí, a grosso modo, ¿no? Ese trabajo que has realizado, que nos lo Ujú. enviaste a Itepol, así te lo agradecimos en su día. Y por eso te propusimos, ¿no? El hacer, no sé, reflejarlo, ¿no? Hacia el colectivo también para ese Ujú. trabajo que nos gustó bastante y que vea, ¿no? El resto del colectivo la importancia de esa comunicación, de cómo, y ahora explicándola tú, cómo te puede enfocar, ¿no? Y cómo puedes llevar, se puede desarrollar la intervención, depende de una manera o de otra. En el trabajo hablas de la importancia del autocontrol y del estado emocional antes de iniciar el turno. Ujú. ¿Qué crees que son esos factores que afectan a ese equilibrio psicológico para el policía antes de iniciar? Pues cualquier asunto que llevemos en la cabeza al final. Todos somos personas, no solo estamos enfocados en el trabajo. Tú puedes llegar al trabajo y tener en la cabeza algún problema familiar, alguna discusión que hayas tenido, pues yo qué sé, temas económicos, cualquier historia que te pueda al final hacer que no estés concentrado en lo que tienes que estar. En ese momento tú empiezas a trabajar, es tu trabajo y lo mismo estás en una intervención y le estás dando vueltas a que este mes no vas a llegar bien a finales pues por cualquier historia. Y al final esos pensamientos pueden llegar a que la intervención en la que estamos actuando se nos vaya de las manos al final, el no estar enfocado en lo que estamos haciendo correctamente. Entonces, pues creo que es importante al final, pues de camino al trabajo o mientras te estás cambiando, hacer un cambio de chip ahí, un reseteo de lo que traes de casa, te lo dejas en la taquilla mientras te pones el uniforme y enfocarte a lo que vas, que son a tus horas de trabajo y a intentar hacerlo pues lo mejor posible. Sí, la verdad es que queda bien. También ese briefing, ¿no? Que se hace al inicio, el Uh hablar -huh. con los compañeros en el Eso es. vestuario también, de cómo te ha ido, cómo ha ido la mañana o cómo estás, ¿no? Pues para olvidarte un poquito de esos factores que te pueden desequilibrar y que Uh nos afectan, porque somos seres humanos como cualquier otro, y aparte tenemos el trabajo que desarrollamos y encima -huh. tenemos un arma. Entonces, todo eso debe estar bastante equilibrado, como bien has explicado. Uh -huh. ¿Y cuál serían, qué rutinas, hábitos podrías recomendar al patrullero cuando inicia su jornada laboral para tener una actitud mental positiva? Bueno, al final cada persona es un mundo, ¿no? Se busca sus formas y tal. Yo personalmente, ¿qué hago? Pues como tengo un ratito de coche hasta que llego, pues me gusta ir pensando, pues oye, si tengo un ratito que a lo mejor no hay intervenciones, está un poco tranquilo y demás, pues oye, ¿dónde podemos ir?
A ver si hay algún local, normalmente que sea conflictivo, a ver qué personas se encuentran allí, hacer algún tipo de filtro, algún tipo de deck. Organizar un poco el trabajo en sí. Luego lo mismo, lo que acabo de decir, en la taquilla, mientras te cambias, pues oye, mientras te vas poniendo el uniforme, vas chequeando el equipo, cargadores en su sitio, linterna con batería, etcétera, etcétera. Al final la cabeza se mete un poquito, se enfoca, digamos, en lo que vamos a hacer después, que es el trabajo, y como que se va quedando apartado lo que traes de casa. Y como decías antes, bien antes, ese momento ya que empiezas a charlas con los compañeros, coincides en el vestuario con otro compañero, le preguntas qué tal, etcétera, etcétera. Entonces, pues es un buen momento para hacer ese cambio de tercio de lo que tenemos fuera del trabajo a lo que nos vamos a encontrar, básicamente. Sí, has explicado muy bien, sobre todo hacer ese chequeo, ¿no? De, pues bueno, que lleve cartucho en recámara, que esté ahí, los billetes que estén Ujú, preconfigurados, la linterna que tenga luz, o sea, que tenga pilas suficientes, el pocket o la emisora que tenga también carga. Y luego también es importante, o también nos gusta explicar a nosotros en la formación, el si tienes parte de novedades o tienes posibilidad de lo que ha hecho el turno anterior, es una ujú, manera también de ya ir poquito a poco metiéndote y además profesionalmente te va a venir bien, porque si tienes algo relacionado, pues quedaría muy mal que no tenga ese policía conocimiento de algo que ha pasado hace escasas horas en su trabajo, en su zona, etcétera. Entonces, oye, si había una persona, una agresión o cualquier cosa, una persona que ha armado escándalo, pues oye, está bien saberlo porque eso luego de cara al ciudadano profesionalmente, pues quedaría mucho, mucho mejor ujú. también. Así es. ¿Tú crees que se fomenta el cuidado de la salud emocional de los policías? Has dicho que llevas poco tiempo, pero bueno, has hecho un trabajo de investigación y siendo crítico, ¿y cómo lo ves tú? A ver, siempre se puede mejorar lo que tenemos. No es que no exista, pero siempre se puede mejorar. Si bien es cierto que de unos años hacia ahora, pues oye, se van creando, por ejemplo, en Policía Nacional se ha creado una unidad para este tema. Eh, Sé que están al tanto cuando ocurren intervenciones, digamos, traumáticas, entre comillas, están al tanto de llamar a los policías y demás. Pero al final no deja de ser un poco una intervención reactiva, y a lo mejor lo que hay que buscar es algo más proactivo y adelantarnos a lo que pueda pasar, no esperar a que pase algo para intervenir. Es difícil, pero bueno, al final es buscar la forma, ¿no? Esto tampoco trata de que haya alguien específicamente para ello, creo yo. Me refiero, si tú has tenido un problema trabajando, a lo mejor la primera persona en la que tienes que compartir esa carga, digamos, emocional, es tu binomio, es tu compañero. Al final es lo que hace descargarte, ¿no? Contarlo, decirlo, escuchar otras opiniones. De ahí, pues oye, también están los mandos intermedios un poco, que se encarguen de hacer algún tipo de debriefing después de ciertas intervenciones. Eh, un poco repartir esa carga, digamos, entre todos pues eso, preocuparse los unos de los otros, sobre todo dentro de un turno, ¿no? Sí, sí, no, la verdad es que sería así muy bien explicado. Y luego tengo que decir una cosa, además lo voy a decir en abierto. De los cursos de ITPOL que hacemos online, tenemos una media por encima de 50 siempre. Pues mira, el curso que hemos hecho dos ediciones sobre el tema de la prevención del suicidio y salud mental, que habla de todo de todo esto proactivo que comentabas, para esto, para minimizar esos riesgos y demás, pues es un curso que el que menos gente se apunta, no llega a 30 personas, cuando Ujú, supuestamente nosotros lo llevamos a cabo, pues eso, pues para el tema de la salud mental del policía, que la gente te dice que no es que los policías viven los peores 5 momentos de la vida de una persona. Sí, pero son los peores 5 minutos peores de esa persona, de esa otra, de esa otra, de esa otra, de esa eso otra. es. Y eso, al fin y al cabo, te va alimentando cada día, cada semana, cada turno. Y al final también tú tienes que tener un entrenamiento mental, como explicabas antes, para poder minimizar, porque luego has explicado muy bien que antes del inicio del servicio, pero claro, cuando acabas todo eso te lo llevas a casa. Ya tienes una familia, tienes niños y hay que saber gestionar todo eso, ¿eh? Eso también es Ujú, complicado y sí, yo creo que de las instituciones se debería de pensar un poquito también en esas acciones de cara a prevenir la salud del policía. sí. Y hablas también en tu TFG, hablas del tema de la resiliencia policial. ¿Qué papel juega esa capacidad de adaptación emocional tras esa intervención difícil o traumática que podríamos tener? Pues a ver, es importante, ¿no? A ver.
como bien dices, la resiliencia es esa capacidad de adaptación. Al final no consiste en llevárnoslo todo hacia adentro y aguantar y demás. La resiliencia es eso, el decir, vale, me ha tocado vivir esto, ¿cómo lo cojo yo ahora? ¿Cómo cojo esa información? Eh, y la adapto para mi psicología, por así decirlo, para próximas intervenciones, como una experiencia más de trabajo. No sé, hay que tomarlo como un aprendizaje, ¿no? Todo ese tipo de situaciones vividas, pues aprender de ellas y poder utilizarlo en un futuro, por así decirlo, adaptarnos a ello, como bien dices. Y ahora sí nos centramos ya, entramos un poquito más de lleno en tu TFG, en trabajo sobre la comunicación persuasiva. ¿Por qué crees que es una herramienta tan poco entrenada en la formación básica policial? Pues porque creo que al final se toma como que todos sabemos comunicar. A ver, eso es obvio al final, ¿no? Yo puedo tener una charla contigo, sabemos comunicarnos el uno con el otro, ¿no? Pero claro, eso no tiene nada que ver a llegar a una intervención. Pues te pongo un ejemplo. Llegas a una intervención, ha habido una pelea en un domicilio. Eh, Cuando llegas allí, te encuentras a un señor que ha roto el cristal de baño de un puñetazo y ha cogido uno de los cristales y se lo está poniendo en el cuello diciendo que si entra alguien en esa habitación se va a rajar el cuello delante de ti. Pues oye, no es lo mismo que estemos tú y yo charlando aquí, hablando de un trabajo de investigación, que me ponga yo a hablar con ese señor para convencerle de que a lo mejor no es buena opción cortarse el cuello, ¿no? Entonces creo que va por ahí el tema. Como que es algo que se aprende con la experiencia, o así se toma, y como que ya debemos de saberlo cuando no es así. Tampoco hace falta, creo, meterse en una formación demasiado específica sobre el asunto, porque el patrullero, por así decirlo, no somos negociadores en sí en tomar de rehenes, etcétera, etcétera. Pero al final sí que tienes intervenciones en el día a día, pues en el que tienes que persuadir a las personas, ¿no? Llegar a convencerte y demás. Entonces, pues sí, sí, creo que es unas pautas básicas al menos, explicar lo básico, qué habilidades vas a utilizar en tu día a día, saber cómo funcionan y utilizarlas a nuestro favor. Porque sí que es verdad que muchas veces es como algo que llevamos que ya sabemos hacerlo, pero claro, es como el que corre. Pues una persona que corre muy rápido, pues sí, es buena en ello, pero si le coge un entrenador que le dice, oye, pues mira, tienes que mejorar la técnica o te voy a entrenar específicamente para esta prueba porque creo que es donde puedes sobresalir, pues se le va a dar mejor. Aquí es igual, todos sabemos comunicarnos, como hablamos, pero si tú me explicas que es una escucha activa o cualquier otra habilidad que se dé en la persuasión, a lo mejor yo puedo hacerlo mejor de lo que lo estoy haciendo, ¿no? ¿Y qué patrones negativos crees que hay en las intervenciones que pueden acabar que haya una que se escale en ese conflicto tras la comunicación? Pues creo muchas veces nos llevamos a lo personal el que en una intervención cualquier persona te insulte o te dé una mala contestación. Es un poco el ego, ¿no? Decir, mira, esta persona ha llevado yo aquí trabajando de buenas maneras y me ha insultado. Y no hay que llevárselo a la persona al final. Ellos ven, o en la mayoría de casos, yo creo que ellos ven un uniforme. Hay gente que sabemos que tiene menos aprecio a las fuerzas y cuerpos de seguridad y ya de entrada no van a ser simpáticas con nosotros, por decirlo así. Entonces, pues creo que es un error eso. Al final nosotros tenemos que ser impasibles a lo que nos digan hasta cierto punto, obviamente. Eh, Como vuelvo a repetirme, no hay que llevárselo a lo personal. Al final a ti te interesa desescalar esa situación de alguna manera y llevarlo por el camino fácil, hablando de la palabra y demás. Luego, muchas veces también es verdad que nosotros, pues por lo que sea, a lo mejor vienes de una intervención un poco estresante o lo que sea y todavía no has conseguido calmarte y llegas con las prisas, no escuchas bien lo que te están diciendo, eh, llegas pensando que ya sabes lo que ha pasado, entonces es un poco, pues eso, centrarnos, llegar al sitio, escuchar lo que nos tienen que decir e intervenir. Yo me acuerdo cuando empecé en esto hace 18 años que uno de los primeros consejos que me dieron fue la gente no se dirige a ti como Carlos, sino se dirige a ti por el uniforme que llevas. Entonces no te lo Efectivamente. lleves a lo personal.
costó entenderlo, pero con el paso del tiempo lo entiendes. Y la verdad es que es así, y a eso le añadiríamos que la testosterona se deja en casa. ¿Vale? Eso es. Porque lo que hablabas, entre el ego y la testosterona, algunas intervenciones que pueden ser sencillas, incluso a veces las podemos complicar nosotros. Sí, efectivamente. Hay que saber llevar ese tipo de situaciones y, oye, pues lo que dices, lo que te digan a ti se lo están diciendo al uniforme. Ya está, no hay más. Y luego también es muy difícil, ¿no? Lo que decías de esas técnicas, habilidades sociales de comunicación, el win to win, ¿no? El hacer Ujú. que ambas partes, ¿no? Que Eso tenemos es, que siempre hay varias partes, que los dos ganen, ¿no? Eso es eso muy es. complicado. Pero hablando también no solo del policía, sino del cliente, el ciudadano, en el TFG propones una serie de perfiles conflictivos que son más habituales que nos podemos encontrar. ¿Cómo un policía puede reconocer ese perfil cuando va a interactuar con una persona? Pues al final es un poco ver el estado que tiene esa persona en sí. Al final, a través empezás al final con el lenguaje no verbal, por así decirlo. Tú ves si una persona pues va caminando de forma errática, va de lado a lado, no se tiene en pie o va un poco agresivo, va con los puños apretados por la calle. Eso de primeras ya te hace ver un poco el estado en el que se encuentra esa persona. Cuando entablas una comunicación verbal con él, pues ya lo vas a ver. Si esa persona te habla de forma agresiva, si a lo mejor, pues igualmente te habla de forma errática, no le entiendes muy bien, si puede tener algún tipo de enfermedad, ¿no? O que mil cosas, ¿no? Que al final, pues eso, tú te vas a dar cuenta, lo primero de un vistazo y luego ya cuando consigues entablar comunicación. ¿Tú crees que policialmente podríamos tener una comunicación más empática hacia el ciudadano, pero sin perder en ningún momento esa autoridad? Sí, a ver, al final ser empático no significa dar la razón a una persona, ni estar de acuerdo con lo que te dice, ¿no? Significa pues ponerse en su lugar y saber qué es lo que saber cuál es su problema, ¿no? Entender cuál es su problema y tú por tu parte intentar darle solución. Tú que una persona te explique su problema y decirle, pues mira, te entiendo, a lo mejor no estás bien del todo o te has tenido, no sé, cualquier tipo de frase que pueda afirmar ese sentimiento que tiene, no quiere decir que estés de acuerdo con él, ni que pienses igual, ¿no? Es eso, es saber cómo se siente y tú a continuación, pues, seguir esa comunicación, pues, teniendo en cuenta ese sentimiento, ¿no? Aunque no estés de acuerdo. Sería también relevante el tener conocimiento sobre comunicación no verbal. Sí, sí, porque al final tiene que haber una congruencia entre lo que te dicen y cómo se comporta, ¿no? Porque a lo mejor tú llegas a un sitio, a una intervención que una persona se está haciendo la víctima, por así decirlo, te está contando lo que le ha pasado, pero al final ves gestos raros de, pues a lo mejor que se seca mucho las manos o le ves nervioso, que se mueve mucho y demás, y no te cuadra lo que te está diciendo con cómo se está comportando, es importante, claro, porque ahí es donde puedes identificar también que te están mintiendo o que te están ocultando algo. ¿Crees que esto se podría entrenar y poner en la práctica? Sí, sí, por supuesto. Al final es como todo, lo que hablamos al principio. Igual que entrenas defensa personal o entrenas el tiro policial, puedes hacer pequeños teatrillos, por decirlo así, role-playing, ¿no? De situaciones y ponerlo en práctica, por supuesto. Sí, exacto. Esos escenarios o microprácticas Ujú, que le suelen llamar, dependiendo de ciertos ámbitos. A nosotros en ITEPOL la formación nos gusta hacerlo, sobre todo el tema de la verbalización, porque como bien dices, haces muchos cursos de tiro, engrietamiento, etcétera, pero no se trabaja la verbalización, que es lo más ujú, importante. Entonces, por ejemplo, en el curso de CQB que hicimos hace poquito, trabajamos ese tema en el sentido de que cuando tienes una persona armada, al final, si no has trabajado y entrenado mentalmente qué le dirías a esa persona, al final acabas diciéndole, hijo de puta, tira el cuchillo. Y claro, claro, y profesionalmente no queda bien. Y a lo mejor puede ser gracioso, pero luego lo vemos en vídeos en la calle. Luego claro. algunas intervenciones que ves y que le estés apuntándolo con el arma y tírate al suelo que te mato, hijo de puta. Y claro, te están grabando.
y eso a lo mejor luego puede tener una connotación negativa si pasa algo y acaba en un juzgado. Claro. Claro, ¿cómo eso lo defienden, ¿no? Que claro, está defendiendo una actitud, o sea, una intervención grave, etcétera. Pero ya el mero diálogo de expresarlo, eso es importante, entrarlo, como tú estás diciendo, y creo que tu TFG es importante y lo recoge todo eso y das estrategias para llevarlo a cabo. Por otro lado, ¿tú crees que la persuasión, la comunicación persuasiva, qué límites? ¿Hasta dónde, cuándo acabaría esa comunicación persuasiva? ¿Qué límites le pondrías? Pues, a ver, el primero, obviamente, en el momento en el que se pierde la seguridad. Si tú, o sea, me refiero, tú no puedes estar en una intervención intentando entablar un diálogo con una persona que a lo mejor eh, está armada con un cuchillo y va cortando distancias, o en un momento en el que tú veas que puede hacer daño a una tercera persona que se encuentre cerca. O sea, me refiero, no puede estar esa comunicación persuasiva por encima de la seguridad de nadie, obviamente, eso es lo primordial. También se puede poner otro límite ya, pues por ejemplo, cuando hablas con una persona, entras en un bucle y no hay manera de salir de allí. Si tú le has dicho ya X veces lo que puede pasar si sigue en esa actitud, o le explicas la situación, lo que va a pasar a continuación, etcétera, etcétera, y esa persona no sale de bucle, pues obviamente hay que poner un límite también. No nos podemos estar una hora hablando con una persona sin llegar a ningún tipo de razonamiento, ¿no? Eso Pero es. sobre todo hacer hincapié en la seguridad. Eso es primordial, vamos. La seguridad por encima de todo. Ahora, Cristóbal, vamos a hablar un poquito, a ver, vamos a trasladar a la práctica. ¿Nos puedes contar alguna intervención en la que tú mismo o que hayas visto que te hayan contado se haya puesto en práctica la comunicación persuasiva y cómo se ha resuelto? Sí, a ver, intervenciones muchas, ¿no? Porque al final es lo que hablamos. Es la primera herramienta que utilizamos y en la mayoría de intervenciones, pues, por suerte, se solucionan hablando, ¿no? No acabas siempre revolcándote con alguien en el suelo ni nada. Ejemplos, pues el que te puse antes, por ejemplo, de esa pelea en un domicilio, entras al domicilio, te encuentras, pues eso, con una persona que ha roto un cristal del baño, una ventana del baño, ha cogido un cristal del suelo, se está apuntando con él al cuello, por así decirlo, y diciendo que si entra alguien allá por él, que se raja el cuello. Pues esa situación, por ejemplo, sí que se solucionó mediante una comunicación persuasiva. Se le explicó a esa persona, se hizo mucho uso de la empatía al final, porque tú escuchas por qué está así, validas esa emoción, como decíamos, pero claro, le tienes que explicar que, oye, pues mira, eso que estás haciendo no está bien, ¿no? Al final va a tener unas consecuencias negativas, no va a ser solución para nada, etcétera, etcétera. Intervenciones, por ejemplo, como hablamos antes de que tiene que haber una congruencia entre lenguaje verbal y lenguaje no verbal, pues recuerdo una de una violencia de género en un domicilio en la que mi compañero se entrevistó con el varón en este caso. Él estaba súper tranquilo, que no había pasado nada, que sí que había discutido con la mujer, pero que ya está. Yo en este caso me entrevisté con ella. Ella te decía que no había pasado nada, que sí, que había habido una discusión, pero que no había habido ningún problema. Pero claro, si te están diciendo eso mientras tiembla y llora, pues obviamente algo no cuadra, ¿no? Entonces, es esa congruencia que tiene que haber entre mensaje verbal y no verbal y utilizando un poquito la comunicación persuasiva, pues al final ella decidió contar lo que había pasado, contar la verdad y se procede a la detención de este varón. Ahora te voy a decir yo un tip que suelo utilizar que me lo dijo un veterano hace muchos años y si sería correcto. Por ejemplo, a mí me gusta mucho llamar por el nombre a la persona que me estoy entrevistando, a ese ciudadano, preguntarle el nombre, llamarle en todo momento por su nombre. Sí me explicaron que es como humanizar la intervención Eso es. y la verdad es que suele disminuir el nivel de agresividad, de conflictividad en ese momento por el mero hecho de llamarlo de usted y por su nombre. ¿Cómo lo, Sí, cómo sí. lo ves? Sí, sí, totalmente de acuerdo, vamos. Al final es eso, humanizar. Estás hablando de tú a tú. Le estás dando importancia a esa persona, por así decirlo. No es lo mismo, a ver, hablar con educación y demás, pero claro, si al final tú le estás dando la importancia a esa persona
como se la merece al fin y al cabo. A todo el mundo hay que tratarle por igual, sea quien sea. Por lo menos de primera tiene que ser así. Luego ya el que cambie la situación es cosa del cliente, por así decirlo. Pero sí, efectivamente, yo creo que es importante y creo que a todos nos pasa, ¿no? A lo mejor llamas al seguro del coche y te llaman por tu nombre y parece que te están haciendo más caso, ¿no? Entonces, pues sí, sí, lo veo importante y muy acertado. O, por ejemplo, será después de esta entrevista la escuchan de la división de formación y perfeccionamiento y te llaman y te dicen, Cristóbal, nos ha gustado mucho tu trabajo, lo hemos leído. Quiero que implementes una formación sobre este tipo. ¿Qué sería? ¿Cuántas horas duraría? ¿Qué temática llevaría? Uh, eso ya, eso es complicado decirlo, pero bueno, sí que es verdad, a mí personalmente, como alumno, por así decirlo, me gustaría pues que me explicasen un poco también todas esas fases de una intervención, ¿no? Desde que te suena la radio y eh, para, para llevarte a un servicio, ¿no? Cómo empieza a trabajar la cabeza en ese punto, a ver escenarios, cómo los solucionarías, ponerte en lo peor, ponerte en lo mejor, en todo lo que hay entre medias, ¿no? Llevar esa preparación mental antes de llegar al sitio, creo que es importante y creo que es una buena forma de empezar. Y luego continuar por lo que estamos hablando, ¿no? Un poquito de lenguaje no verbal, saber leer un poquito a las personas, ¿no? Como ya dije antes, no algo especializado, pero sí algo básico de decir, uff, es que esta persona está haciendo unos gestos que no me están gustando, pero saber el por qué, ¿no? Porque ya de serie muchas veces ves a alguien que hace algo raro y dices, no me cuadra. Pero está bien tener ese sexto sentido, por así decirlo, y saber el por qué, ¿no? O saber qué puede significar esos gestos, esos movimientos, etcétera. También pasando al lenguaje verbal, lo mismo, pues que te enseñen un poco todo, ¿no? Cómo persuadir a una persona, lo que hemos hablado, oye, pues mira, es mejor que cuando estás entrevistándote con alguien, le llames por su nombre, por eso, porque lo vas a humanizar, le vas a dar una importancia, él se va a abrir a informar más. Entonces, ese tipo de cosas. Y oye, al final, lo que volvíamos antes a los escenarios, que se pueden hacer escenarios de intervención que empiezas, pues como cualquier intervención normal. Tú empiezas con un lenguaje verbal, a entrevistarte con una persona, acaba en escalada del conflicto, acabas... Como que se puede practicar un poco todo, ¿no? Como un poco la comunicación persuasiva, pasando a defensa personal, un poquito todo, grietamientos. Está interesante, algo así. Bueno, hay que tomen nota y a ver si se hace realidad esa formación. Bueno, estaría bien. Bueno, para terminar, Cristóbal, es tu entrevista, tu podcast. Aquí nos escuchan tanto opositores como compañeros que llevan poco tiempo, que están en la academia o veteranos. ¿Qué mensaje le lanzarías de cierre? Pues respecto a lo que hemos hablado, creo que lo más importante es lo del principio. Cuando llegas al trabajo, saber dejar aparte los problemas de fuera, los dejas en la taquilla con tu ropa de paisano y ahí se quedan mientras te pones el uniforme. Y cuando terminas el servicio, pues lo mismo, dejar todos esos insultos, todas esas malas contestaciones y demás en el uniforme, lo echas a la mochila, a lavar en la lavadora y ahí se han quedado. Olvidarte de ellos y volver a tus problemas de antes. Exacto, como un reseteo. Tal cual. Pues nada, Cristóbal, muchas gracias por parte de todo el equipo ITEPOL, por tu tiempo y por querer compartir ese trabajo de investigación con todos nuestros compañeros. Nada, gracias a vosotros por la oportunidad.